respondo a la pregunta, ¿por qué hay unas personas que eligen la falsa doctrina y por qué hay unas personas que eligen la sana doctrina? Obviamente la falsa doctrina son espíritus engañadores y doctrinas de demonios, o sea, inspiración satánica. Muy sencillo. Cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo, sabemos que el diablo usó la Biblia para tentar al Señor Jesús. Sí, usó la Biblia. Tírate de aquí del pináculo del templo, porque escrito está: mandará a sus ángeles acerca de ti que te guarden todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, eso es exactamente la misma estrategia que usa Satanás con los apóstatas, la gente que elige la falsa doctrina, porque viene y les dice un verso fuera de contexto y ellos lo agarran porque su carne lo quiere agarrar. Por ejemplo, los calvinistas, que agarran el verso que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano, porque el Padre que me las dio mayor que todos es, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y ellos dicen, ya ven, la salvación no se pierde, no se pierde, de la mano del Padre nadie la puede arrebatar. Ok, de la mano del Padre nadie te puede arrebatar, pero tú sí te puedes salir y Él no te va a obligar a quedarte, porque escrito está en Juan capítulo 15, dice, el que en mí no permanece se secará y lo cortarán y lo arrojan en el fuego y arderá. Quiere decir que estuvo un tiempo pegado a Jesús, chupaba de la savia de la vid que es Cristo, creció un tiempo porque estaba pegado, brotó de la vida alguna vez, o sea, fue genuinamente salvo, pero no permaneció, se secó, lo cortaron y lo arrojaron en el fuego eterno. Es muy interesante ver cómo los indoctos, inconstantes y apóstatas son seducidos por Satanás, agarrando textos fuera de contexto, como los calvinistas que dicen que la salvación no se pierde, que claro que se pierde, ellos ya fueron engañados por el diablo, y agarran esos versículos porque les conviene. Por ejemplo, los que dicen que sí se puede tomar porque Jesús convirtió el agua en vino, pero lo que no saben es que la convirtió en vino para demostrar que el agua, porque esas tinajas donde estaba el agua eran las tinajas de la purificación de los pecados, pero ahora los pecados no se iban a purificar con agua, sino con sangre. Entonces toman un milagro demasiado santo, limpio, que es decir que la sangre de Jesús ahora es la que limpia el pecado, para justificar que sí se puede tomar. Esos son los apóstatas. El diablo viene y los intenta engañar y seducir, así como lo intentó con el Señor Jesús, pero no pudo, porque Jesús es Dios y Él nunca peca, y Él siempre quiere hacer la voluntad del Padre. Pero como ellos, esos impíos, indoctos, torcidos, hijos del diablo, no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su propia voluntad, la voluntad de su carne, sus pasiones, sus deseos y sus concupiscencias, solamente quieren cualquier pretexto que les pueda dar la Biblia para justificar sus malos deseos. Y esos son todos los calvinistas, hijos del diablo, herejes. La salvación sí se pierde. Entonces, esa es la explicación del por qué hay personas que intentan justificar, por ejemplo, la homosexualidad, el lesbianismo, que son abominaciones delante de Dios. Y la Biblia dice bien claro en Romanos capítulo 1, en 1 Corintios 6, 9, en Gálatas capítulo 5, y en Levítico creo que es 19, y en tantos lugares, que es abominación delante de los ojos de Dios que un hombre se meta con un hombre, o una mujer se meta con una mujer. Porque escrito está que Dios hizo al hombre, le hizo a la mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, y es impresionante cómo salen hijos del diablo que dicen que no pasa nada si eres homosexual, que Dios te ama y te recibe así. No es cierto, no es cierto. Y tuercen versos de la Biblia para justificar sus malos deseos. La realidad es que fueron tentados igual que el Señor Jesús en el desierto, cuando intentó el diablo usar la Biblia, pero ellos sí cayeron, y cayeron por una razón bien sencilla. Ellos, en lo profundo de su corazón, no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su propia voluntad, por lo tanto irán al infierno a condenación eterna. Entonces, si tú no quieres escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, siempre quiere hacer la voluntad de Dios, no tu propia voluntad. Y ese es el gran secreto que hará que no caigas. Siempre, cuando escudriñes la Biblia y encuentres algo que intente justificar una vida pecaminosa, antes de creer cualquier cosa, tú busca no tus deseos, la voluntad de Dios, y ser santo y agradarle en todo. Y pues esta es la explicación, ¿no? ¿Por qué hay tanto hereje en estos tiempos de apostasía? Porque es una señal de que Jesucristo viene, la apostasía. ¿Por qué hay tanta gente que cree mentiras, tonterías,
como que la salvación no se pierde, que no pasa nada con los homosexuales, que no pasa nada con la idolatría, etcétera, tanta tontería, ¿no? La salvación sí se pierde y es bien fácil perderla. Cuida tu salvación con temor y temblor. Pero bueno, esta es la explicación de por qué hay gente que abraza, ama, besa el estiércol, la mugre, el lodo de la falsa doctrina, que es inspirada por Satanás, que usa la misma Biblia para tirar a la gente, y por qué hay gente que agarra la sana doctrina y no la suelta. Y estamos haciendo apologética por lo que dice Judas capítulo 1, de contiende ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Entonces, porque hombres han entrado encubiertamente, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dice que estos hombres impíos van a condenación. Entonces, cuidado. El diablo sigue usando la Biblia para intentar torcer la escritura para que la gente siga espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por ejemplo, te doy otro ejemplo antes de terminar. Los mormones dicen que ellos se bautizan por los muertos, porque Pablo dice que si Cristo no resucitó, en vano se bautizan los que se bautizan por los muertos. Y agarran ese verso y lo tuercen, dicen, nos bautizamos por los muertos. No nos bautizamos por los muertos, nos bautizamos en el nombre de Jesús que murió y resucitó. Y ellos ahí se agarran, ¿no? O como otras sectas, como por ejemplo los de la Luz del Mundo, de Aarón, de allá de Guadalajara, que dicen, es que si no tienes apóstol no te salvas porque ellos tienen el ministerio de la reconciliación. Claro que no. Cualquier cristiano lleno del Espíritu Santo que predique el Evangelio tiene el ministerio de la reconciliación. No solo los apóstoles. Sacan las cosas fuera de contexto. Son indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Ten mucho cuidado. La diferencia entre el que sigue la sana doctrina y el que sigue herejías, apostasía y doctrina de demonios es que ellos quieren hacer la voluntad de su carne y de sus deseos, mientras que el que sigue la sana doctrina quiere hacer la voluntad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ellos les es revelada la verdad. Lee la Biblia completa, estudia el contexto completo y ten mucho cuidado, estamos en tiempos peligrosos. Que Jesucristo esté contigo, su gracia y el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Y cuidado con los lobos. Bueno, pues les voy a platicar algo que Dios me reveló y lo sentí muy fuerte. Está en Mateo 4, Mateo 4:1, y es el capítulo de la tentación de Jesús. El capítulo empieza cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Entonces en el versículo 3 dice que vino a él el tentador. Entonces, ¿quién es el tentador? Pues el adversario de las almas, Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él le respondió, escrito está. Aquí vamos a subrayar, escrito está. Y Jesús le contesta con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese fue el primer intento. El segundo, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dice en el versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, otra vez subrayo, escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y ahí vinieron ángeles y le servían. Entonces, bueno, con este capítulo Dios nos enseña cómo tenemos que ser doctos, tenemos que ser conocedores de la palabra, porque es por medio de la palabra cómo nos vamos a defender de los ataques del diablo. Entonces, lo que aquí subrayamos es que el diablo
utiliza la misma palabra para hacer caer a la gente, para engañar a los indoctos y inconstantes que no conocen la palabra, porque cuando Él viene y susurra a sus mentes, corazón, espíritu, les dice, mira, en la palabra de Dios dice esto. Voy a dar un ejemplo claro de cómo puede engañar con la misma palabra. Y voy a citar Juan 10, Juan 10:27, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Cómo el diablo puede subrayar, puede traer este pasaje, este versículo del 10, en el capítulo 10, y cómo con este mismo pasaje mucha gente, multitudes pueden decir, claro, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque yo estoy en la mano del Padre y no seré arrebatada. Pero si estas personas no conocen la Biblia y se conforman con lo que el diablo les está diciendo, el diablo está usando la misma palabra para traer confusión a la vida. Entonces, la gente que quiere permanecer en el pecado, no quiere salir de su condición, no quiere escuchar a Dios, agarra este tipo de versos que sí es verdad, claro que es verdad, pero tenemos que complementar con la misma palabra de Dios. Entonces, la contraparte aquí de lo que a lo mejor le pudiera decir a una persona que sí es docta a la palabra, que sí nació de nuevo, que sí tiene el Espíritu Santo en su vida es, ok, sí dice esto la palabra de Dios, pero también en Juan 15:6 dice, el que en mí escrito está, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces este es un ejemplo muy claro de cómo la Biblia misma nos responde a todos los cuestionamientos que nos puede traer el enemigo, cómo nos puede hacer caer en algo tan sutil y poder tener como conformismo espiritual, de decir, bueno, no pasa nada, yo voy a seguir aquí, y lo tienen muy claro y muy subrayado, ¿no? Hay muchos versículos que usan los calvinistas para sostener su teoría de salvo siempre salvo. Entonces la misma palabra siempre nos va a dar la otra parte, y Jesús mismo en el capítulo 4 de Mateo nos lo enseñó, cómo después de nosotros a lo mejor meternos en un proceso de querer agradar a Dios, de meternos en ayuno, de meternos en oración, el diablo va a venir a intentar tirarnos, a bajarnos de los escalones que hemos subido por fe. Entonces esto pues fue muy fuerte, yo lo sentí muy claro cómo Dios nos quiere enseñar, y sobre todo que conozcamos la palabra de Dios completa, el consejo de Dios completo para tener una vida sana espiritual en Cristo Jesús. Dios les bendiga.